al maestro Ricardo Sevilla, que ya llegó para hablar sin censura y dejar la víbora chillando. El maestro Ricardo Sevilla, eh, columnista del diario Basta, periodista independiente, escritor y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias. Pues bueno, aquí iniciando la semana con mucho gusto en la familia sin censura y con información, porque todavía los opositores están aprovechando los fines de semana para golpear al presidente López Obrador, para golpear el proyecto de transformación, y hace bien el presidente en considerar trabajar o poner a trabajar a su equipo también los fines de semana, porque estos personajes están aprovechando sábado y domingo para irse a la yugular del gobierno de la Cuarta Transformación y por ende en contra del periodismo independiente, en contra del pueblo, que eso es lo más delirante del asunto. Y fíjate que uno de estos personajes que ha estado golpeando constantemente al presidente López Obrador es precisamente Claudio X González. Claudio X González, que ya quiere que termine el sexenio de López Obrador, se está tronando los dedos de las manos porque el presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México está apostando para que el gobierno federal fracase. Este sujeto, que por cierto es el patrón de María Amparo Casar, esta mujer supuestamente analista, pues anhela que el proyecto de la Cuarta Transformación de plano naufrague. Pero ojo, Vicente, este no es un deseo aislado, para nada. Desde hace años este personaje que forma parte del Consejo de Administración, nada más ni nada menos que de Grupo Alfa, de Grupo Carso y Grupo México, ha orquestado un ataque virulento y sistemático contra el presidente López Obrador, desde antes incluso de que fuera presidente de la República. Diríamos que incluso antes o al mismo tiempo en que él fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y como usted sabe, público memorioso, Claudio X González no opera solo. Detrás de sus ataques en contra del gobierno de la Cuarta Transformación está la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de la cual ya hemos dado cuenta una y otra vez aquí en Sin Censura y en otros espacios. ¿De qué se trata? ¿De qué pie cojea? Es una asociación, vale recordarlo, que está integrada por un consejo consultivo donde sobresalen articulistas, dueños de revistas y periódicos neoliberales que decidieron unirse en una causa estulta, en un fin común: golpear al gobierno federal. Y fíjate, Vicente, que hoy, durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador agradeció que los opositores a su gobierno se hayan quitado las máscaras y que ya actúen de forma frontal. Pero no siempre fue así. Claudio X González, Enrique Krause, que también mencionó López Obrador, Héctor Aguilar Camín y precisamente Amparo Casar, entre otros, pues han actuado desde las sombras para manipular a la opinión pública en contra de López Obrador. Sus técnicas de persuasión son recalcitrantes. Te pongo un dato duro como ejemplo. En su portal oficial, Mexicanos contra la Corrupción reconoce que recibe financiamiento de más de 1,050 donantes. Imagínate, 1,050 donantes, la mayoría de ellos afiliados precisamente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y son grupos empresariales muy poderosos, muy adinerados. Sin embargo, no nos dice, lo oculta completamente, que su consejo consultivo está integrado justamente por Héctor Aguilar Camín, dueño y director de la revista Nexos, Juan Ernesto Párdinas Carpizo, director del periódico Reforma, e incluso por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora es completamente derechoso, más bien siempre lo fue, José Ramón Cosío. Es decir, Vicente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un consejo integrado exclusivamente por personajes anti-López Obradoristas. Eso propicia que su narrativa esté inclinada hacia la derecha y volcada completamente en contra de López Obrador y desde luego en contra del gobierno que encabeza. De hecho, Amparo Casar, que lleva enquistada
en el programa Primer Plano desde 2006 y que ya lo hemos denunciado, incluso en la propia conferencia mañanera fuimos y se lo planteamos al presidente de la República, le preguntamos por qué Amparo Casar lleva tanto tiempo enquistada ahí. No nos lo explicamos, sería una cosa muy deseable que pues bueno, el agente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano explicara, porque son personajes que justamente fueron colocados en esos espacios por la mano obscura de Claudio X González. ¿Para qué? Para impulsar la narrativa de su propia organización, una organización de conservadores, una organización completamente lesiva al pueblo de México. Y bueno, los verbos preferidos de ese portal, estaba yo viendo, querido Vicente, son empeorar. Empeoró la Cuarta Transformación, empeoró el gobierno, deteriorar, está deteriorado el sistema de salud, de acuerdo con ellos, está deteriorado el sistema de seguridad, está deteriorado el gobierno. Otro es fracasar. Fracasó la Cuarta Transformación, fracasó el gobierno de López Obrador, fracasaron los programas sociales. Son muy sintomáticos estas reacciones que son francamente elementales. Ahora, estos personajes, casi todos egresados del CIDE, han querido permanecer, Vicente, ciegos ante la enorme cantidad de mexicanos y de mexicanas que están sumidos en la pobreza y en la inadmisible desigualdad que históricamente ha imperado en nuestro país. Estos aparatosos intelectuales que se dicen de mucho mundo, que incluso son los referentes de Frena, que ahora este fin de semana, pues bueno, pusieron ahí otra raya más al tigre en la intolerancia, en el clasismo, en la ignorancia. Pues bueno, han confeccionado una burbuja neoliberal y quieren hacerle creer a la población que la característica de este gobierno es despreciar al pueblo, pero no entiendo en qué están fundamentados, porque la realidad es que estos sujetos lo único que quieren es manipular, y es que la desigualdad, y lo sabemos, y lo hemos probado, y lo hemos comprobado, es consecuencia de los esfuerzos ineficientes, insuficientes, y las políticas fallidas de muchos gobiernos anteriores, por no decir que todos. Ningún escenario de prosperidad, Vicente, público memorioso, puede funcionar si no se hacen cargo de la cuestión social. Y estos personajes lo que menos quieren es arropar al pueblo. Nunca lo quisieron, porque lo único que estaban interesados era precisamente en el dinero. ¿Cuántos contratos a modo? ¿Cuántas revistas le iban a comprar a Letras Libres? ¿Cuántas revistas le iban a comprar a Nexos? ¿Dónde se iban a distribuir? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Grupo Comex? ¿Cuántos anuncios le iba a dar Agustín Coppel? Están atestados de esos anuncios y siempre lo estuvieron, y nunca les importó la cuestión social, y por eso repudian al pueblo de México, y por eso tienen esta campaña en contra del presidente López Obrador, porque precisamente él ha sido el único presidente en el último tiempo que ha desnudado a los intelectuales conservadores y que los ha puesto en evidencia. Estos personajes siempre llevando a cabo una estrategia de persuasión, de manipulación, trataron de presentarse ante la opinión pública como eso, como intelectuales neutrales, como intelectuales que no tenían otro objetivo que analizar la vida pública de México. Han quedado completamente expuestos, y nosotros hemos ayudado a eso, ayudado de corazón, porque tenemos esa cruzada como propia. Estos sujetos le han hecho daño al periodismo, a la historia, a la sociología y, lo más importante, a la democracia del pueblo de México. Y por eso nuestra cruzada es firme y será permanente, querido Vicente. ¿Qué tan importante es este cambio, esta alternancia en uno de los bastiones históricos del PRI, en la tierra de Miguel Ángel Osorio Chong, en la tierra de Jesús Murillo Caram, en la tierra de Penchina? ¿Por qué no vamos a las imágenes en vivo y en directo que precisamente llegan desde allá, desde Hidalgo, mi querida Ceci?
por favor. Es la toma de posesión en un hecho histórico en Hidalgo de Julio Menchaca como gobernador constitucional del estado de Hidalgo. Si me permites, Ricardo, déjame ir a las imágenes y al audio en esta ceremonia en vivo y en directo que tomamos desde Criterio Hidalgo Digital, con mucho respeto para nuestros colegas. De hecho, creo que Julio Menchaca así lo había, el propio Julio Menchaca así lo había mencionado, esta transmisión en vivo y en directo. Déjenme nada más, a ver si vamos a la transmisión en vivo y en directo, querida Ceci. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado de Hidalgo. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Aquí, bajo la sombra de Juárez que nos cobija, con el respaldo del pueblo hidalguense, con el ánimo intacto y la esperanza de un mejor mañana, comienza la transformación del Estado de Hidalgo. Enhorabuena, señor gobernador. La 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo le desea el mejor de los éxitos, es su encargo. Continuando, escucharemos el mensaje del licenciado Julio Ramón Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado. Señor gobernador, tiene usted el uso de la palabra. Ya pueden sentarse. Señor licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y representante personal del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Diputada licenciada Lisset Marcelino Tovar, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Señoras y señores diputados, magistrada licenciada Rebeca Alado Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, señoras y señores magistrados, presidentas y presidentes municipales, señoras y señores gobernadores, señoras y señores senadores, señoras y señores diputados federales, funcionarios federales, estatales y municipales. Hidalguenses, hoy es un día histórico. Aquí, ante el Monumento al Benemérito de las Américas, comenzamos a escribir un nuevo capítulo de la vida pública de Hidalgo. Este 5 de septiembre inicia un nuevo régimen que permitirá la transformación en nuestro Estado. Es la oportunidad de construir, de la mano del pueblo, la anhelada alternancia para Hidalgo, y tenemos lo que hace falta para lograrlo. Después de 93 años, la ciudadanía hidalguense decidió, de manera libre y democrática, hacer un cambio de rumbo.
Un cambio para terminar con las malas prácticas de un sistema que ya se fue para siempre. Hay muchos problemas antiguos y complejos, pero unidos podemos superarlos, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Erradicaremos la corrupción, la impunidad, para llevar los recursos públicos a donde la gente los necesita. A partir de este día empezaremos a combatir los abusos para desmantelar el sistema que nos ha lastimado a todos. Hoy inicia la lucha a favor de la igualdad de género, de las personas adultas mayores, de los grupos de la diversidad y de las personas con discapacidad. La alternancia hoy es una realidad. La esperanza venció a la imposición. Hidalgo ya inició la transformación. Son muchos los retos que tenemos por delante para servir con honestidad y eficiencia, pero son más las oportunidades para generar un cambio profundo, decidido, en el horizonte de los próximos años, como resultado del esfuerzo de gobierno y sociedad. Nuestra visión es tener una nueva realidad para Hidalgo, donde la esperanza de las y los hidalguenses por un futuro mejor se materialice en la alegría y el orgullo de haber construido una tierra fértil y próspera, de oportunidades, justicia y un legado prometedor, para que las nuevas generaciones tengan un Hidalgo con piso parejo, en la que todas y todos puedan cumplir sus sueños. Conozco las necesidades de las mujeres y los hombres hidalguenses, de las infancias, de la diversidad, quienes por mucho tiempo han sido excluidos. Nuestro gobierno va a representar a todos, sin importar sus preferencias, porque solo unido podemos cimentar la verdadera transformación de Hidalgo. Trabajaremos con intensidad para resolver los retos del Estado, porque el pueblo tiene esperanza. Esta tierra de gente noble y trabajadora merece vivir con dignidad y salir adelante. Hidalgo desarrollará su máximo potencial, garantizando el bienestar con un gobierno cercano, justo y honesto, con crecimiento y desarrollo económico, creando la infraestructura para la transformación. Como gobernador garantizo, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Viviremos en un auténtico Estado de Derecho. No habrá espacio para la corrupción ni para la impunidad. Hidalgo es grande, pero es más grande su gente. Nuestro gobierno estará concentrado en generar las condiciones para que el pueblo tenga una mejor calidad de vida. Tenemos el derecho y la obligación de hacer el Hidalgo que queremos. Para conseguirlo, a partir de hoy, vamos a invertir en programas que garanticen el acceso a la justicia, la seguridad, el empleo bien remunerado, la salud, la educación, el bienestar social, la inclusión, la corresponsabilidad con el medio ambiente, la cultura, el deporte, el derecho al agua, la conectividad y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios dentro del marco de la ley. El objetivo es claro: gobernar con el pueblo y para el pueblo. Desde este día estaremos trabajando de manera incansable para demostrar que la transformación de Hidalgo ya comenzó. La historia de Hidalgo no puede ser cambiada por una sola persona. Les invito a sumar esfuerzos. Además, de manera estrecha y coordinada con el Gobierno de México, daremos pasos firmes con el fin de llevar bienestar a nuestro pueblo, complementando los programas federales con proyectos realmente viables. Las y los hidalguenses construiremos un gobierno honesto, sensible, que atienda y dé respuesta tangible
a las necesidades de la gente. Trascendamos creando una nueva historia. Vamos a proyectar el Hidalgo del futuro, el Estado que queremos heredar a nuestros hijos bajo las premisas de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Agradezco el haberme elegido para encabezar el comienzo de esta nueva etapa de la vida pública de nuestro Estado. Ha llegado el momento de devolverle al ejercicio del poder el sentido ético y moral, quitándole la frivolidad, la opulencia y el derroche. Debemos devolverle a la política su dignidad y a los políticos su vocación social y de servicio público. Eliminaremos la estructura institucional al servicio de los negocios de unos cuantos. Dejaremos atrás la corrupción para avanzar hacia la conformación de un gobierno austero, transparente y cercano a la gente. Tendrán en el gobernador al mejor aliado para que construyamos el Hidalgo que queremos. Como lo ha señalado el mejor presidente de la época moderna de México, Andrés Manuel López Obrador. Tenemos ante el mundo la responsabilidad de construir una propuesta post-neoliberal y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Debemos demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional, que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Mi propósito es, cuando concluya mi mandato, seguir viviendo en mi estado, caminar por sus calles como siempre lo he hecho, seguro de mirarlos de frente con dignidad. Es un privilegio que tengamos el día de hoy presencia de actores de la vida pública que se dieron un espacio para acompañarnos a las y los hidalguenses. Agradezco mucho al señor secretario de Gobernación, al maestro Adán Augusto López Hernández, que además trae la representación del presidente de la República. Muchas gracias, licenciado César Yáñez Centeno, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Gracias. Señor licenciado Marcelo Luis Ebrard Casobón, secretario de Relaciones Exteriores. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Maestro Víctor Manuel Cosío, gobernador constitucional de Baja California Sur. Maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional de Nayarit. Maestro Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional de Veracruz. Doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador electo del Estado de Tamaulipas. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala. Licenciado Carlos Manuel Merino Campos, gobernador constitucional de Tabasco.
Licenciada María Elena Lezama Espinosa, gobernadora electa de Quintana Roo. Licenciada Clara Luz Flores, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Excelentísimo Xu Qinghao, embajador de China en México. Licenciado Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Licenciada Minerva Citlali Hernández Mora, secretaria general de Morena. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la 18ª Zona Militar. Ingeniero Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca. Ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Doctor Pedro Mario Centeno Santaella, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Licenciada Nuria María Fernández, titular del Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia. Licenciado Sergio Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca. Ana María Guevara Espinosa. Ana María Guevara Espinosa, directora general de la Cultura Física y Deporte. Doctora Nadime Flora Yasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Licenciado Leonel Cota Montaño, director de Seguridad Alimentaria Mexicana. Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, exgobernador constitucional del Estado. Licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo. Senadores Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Gracias. Senador Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Aprecio muchísimo la visita, el acompañamiento y los años que compartimos en el Senado. Gracias a mis compañeros. Olga Sánchez Cordero Dávila, muchas gracias, Olga. Nabor Rojas Mancera, María Merced González González, Nubia Magdalena Mayorga, Rocío Adriana Abreu Armiaño, Emilio Álvarez y Casa, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Cristóbal Arias Solís, Katia Elizabeth Ávila Vázquez, Giovanna Bañuelos, Raúl Bolaños Cacho Cue, Arturo Burs Griffin, Verónica Noemí Camino Farjat, Berta Alicia Carabeo Camarena, María Antonia Cárdenas Mariscal, Noé Fernando Castañón Ramírez, Eli César Eduardo Cervantes Rojas. Dejen nuevamente regresar con Ricardo Sevilla, dar precisamente este discurso que me parece muy bueno del gobernador, ahora sí que gobernador constitucional de Hidalgo, Julio Menchaca, con el que llega la transformación a Hidalgo. Habla de una lucha contra la corrupción frontal. Se lleva, de hecho, como encargado de oficina de la Procuración de Justicia al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Eso ya es oficial. También varias de las cosas que noté en estos minutos que hemos presentado, las imágenes en vivo y en directo, un abucheo que es notable a Ricardo Monreal y un presidente a Dan Augusto López Hernández, un presidenta a Claudia Sheinbaum, una ovación notable también para el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, pero pues queda claro, ahora sí que el quién es quién. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves este discurso de Julio Menchaca, lo trascendental, lo histórico del cambio, ya no más el PRI, y ojalá que también la estructura política, la estructura de gobierno cambie para que los priistas
que han sido leales por tantos años a los Murillo Karam, a los Osorio Chong, a los Penchina, pues también dejen sus cotos de poder. En fin, tantas cosas que comentar, Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, vaya que es un día histórico, no se equivoca Menchaca, el PRI pierde el poder en Hidalgo después de más de 90 años, 93 años, y tiene razón el gobernador, la gente anhela que de verdad inicie en Hidalgo la transformación. Son frases, si lo escuchamos atentamente, que hemos escuchado en el presidente López Obrador, y es lo que la gente quiere, que haya un gobierno honesto, que haya un gobierno sensible y que sigan las premisas López Obradoristas de no robar y de no traicionar al pueblo. Y es que el gobierno saliente, el gobierno de Fayad, Vicente, dejó cifras terribles. Recordemos que aumentó el desempleo y cayó la economía durante todo el sexenio, jamás se pudieron reponer. No hubo mejoras en el combate a la pobreza, no hubo mejoras en el combate a la corrupción. Dices muy bien, el Estado estaba secuestrado por estos priistas. Menchaca fue priista, renunció hace tiempo ya a ese partido político y decidió irse por la libre, por el asunto independiente, y logró ser un buen gobernante, un gobernante sobresaliente en Pachuca. Entonces eso se espera de él, que llegue a tener a buen puerto, lleve a buen puerto este proyecto transformador. Hay que recordar que Fayad, cuando tomó el poder allá en 2016, Hidalgo era el cuarto estado menos violento del país, con 4.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes, y solo estaba debajo de Yucatán, de Aguascalientes y de Nayarit. Pero 5 años después, en 2021, el año pasado, todo se lo llevó la tostada. Hidalgo pasó de ser el cuarto país hasta el estado, hasta el 7º lugar, empatado con el que era un estado también tranquilo, el estado de Querétaro, pero que ya no es así. Entonces, se está esperando con muchísimo anhelo que el gobierno de Hidalgo cumpla todos estos presupuestos que se está trazando. Menchaca, son presupuestos muy ambiciosos, pero deseables, y yo confío en que sí esté llegando la cuarta transformación a ese estado que tanto lo necesita. Hay gente, hay amigos, hay mucha gente que está con ese anhelo, y pues bueno, vamos a seguir apoyando, porque acuérdate que ha sido uno de los estados que más han sido azotados por el huachicoleo. Entonces ese es uno de los grandes desafíos a enfrentar, el huachicoleo y combatir la pobreza, porque también allá no han sido cifras muy positivas en cuanto a la pobreza, y esto tendrá que combatirlo. No decimos que erradicarlo, porque ese es un sueño guajiro, pero que lo combata con mucho vigor. Otro sería el tema de migración. Hay que recordar que Hidalgo es la 5ª entidad del país con mayor incidencia migratoria, tiene 13 municipios con muy alta intensidad migratoria y 15 con alta. Entonces, eso es algunos de los imperativos que va a tener que enfrentar Menchaca. Y pues vamos, ya vimos que tiene ahí a varios personajes que lo están acompañando, que son de chile, de mole y de pozole, porque hay de todo. Entonces, eso quiere decir que Menchaca pues es un político que ha logrado tener ahí a estos personajes que en otros lados no los podríamos haber encontrado recibiendo este respaldo, pero eso habla de que es un político que tiene buena convocatoria, y estaremos muy atentos, querido Vicente, al desarrollo de este gobierno, sin duda histórico, porque le arrebata uno de los bastiones principales al priato. 93 años, imagínate nada más lo que significa, una algarabía total para el pueblo hidalguense. Mi querido Ricardo, nada más, ¿será Hidalgo un gobierno que nos deje o que sigamos por el ejemplo que puede dejar para otros estados? Te lo pregunto porque como no había alternancia, como siempre han gobernado los del PRI,
y llega un Santiago Nieto a hacerse cargo de la Oficina de Procuración de Justicia, y Santiago Nieto le ha apostado a la lucha contra la corrupción. En su momento fue muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y entendiendo que muchos de los señalamientos de redes de corrupción han sido hacia Hidalgo por los personajes ya nombrados, los Murillo Karam, que hoy está tras las rejas, los Osorio Chong, que en su caso fue secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto. Sí tendríamos que ver a Hidalgo con lupa para ver cómo se avanza o no en esa lucha contra la corrupción y terminar las redes de poder que muchas veces quedan cuando estos se van de los puestos. ¿O estoy exagerando, Ricardo? No estás exagerando en lo absoluto. Es muy importante estos personajes que mencionas. El caso de Murillo Karam, que es el más cercano y el más emblemático. Hay que recordar que en ese puesto en el que va a estar ahora Santiago Nieto, en algún momento estuvo Murillo Karam y las cosas fueron desbordadas. Lo hablamos la semana pasada precisamente, que este personaje Murillo Karam, que ahora está tras las rejas, bueno, ya enfermo dice, y pues quién sabe si vaya a apelar a eso, que está enfermo y vaya a salir, pero ese es otro tema. El caso es que Murillo Karam tuvo de rodillas ahí a la Procuración de Justicia en el estado de Hidalgo. Entonces la llegada de un personaje como Santiago Nieto, que como bien dices, ha sido cercano al presidente López Obrador y que está emparentado con la transparencia, pues es un anhelo que toda la gente en Hidalgo quisiera, que allá las cosas cambiaran, la Procuración de Justicia, que ha sido prácticamente ineficiente, cambie con la llegada de Menchaca, forma parte también de otro de los desafíos, y por eso hablamos de que gobernar para el pueblo va a ser la moneda de uso corriente que tiene que tener este gobierno, y si no lo hace, pues bueno, estaremos ahí para darlo a conocer, pero la confianza de que haya llegado la cuarta transformación en Hidalgo es muchísima, y pues estamos de manteles largos. Siempre se está de manteles largos cuando cae un bastión priista, y no porque tengamos animadversión por ese partido político, simple y sencillamente los personajes que van de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo y de Alito Moreno, más recientemente, a todos estos personajes estultos que se han estado repartiendo el dinero en ese lugar, ahora de una manera más visible, pues bueno, hace que no quiera la gente que ese partido político tenga ya ningún estado, y mucho menos la presidencia de la República. Estamos de plácemes, la verdad es que ya se está esperando también con el mismo entusiasmo la caída del PRI en el Estado de México, y en efecto, podría ser el antecedente que revele esa caída en el Estado de México, y que se vaya de una vez por todas el PRI, que tanto daño le ha hecho también al Estado de México y a toda la gente que habita ahí. Mi querido Ricardo Sevilla, gracias por quedarte con nosotros para compartir visiones luego del discurso de Julio Menchaca, algo que obviamente no estaba en el plan, pero eso habla de tu gran compromiso con las audiencias, con la audiencia de Sin Censura. Y amor con amor se paga, Ricardo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te vea, para que te escuche en tus trincheras? Claro que sí, querido Vicente, siempre es un gusto platicar contigo y con la audiencia de Sin Censura. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en YouTube, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 de la noche, vamos a platicar sobre este y otros temas. Síganme, por favor, en el diario Basta, donde estoy escribiendo una columna diaria. Hoy hablamos sobre el intemperante Porfirio Muñoz Ledo, ya lo conoce usted. Y bueno, síganme por supuesto ya no sé ni dónde tantas cosas, es que debo anunciarles que ya también voy a estar escribiendo en La Jornada, entonces me da muchísimo gusto que me hayan abierto las puertas del periódico La Jornada, como en los viejos tiempos, y es un anuncio, querido Vicente, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11, entre 11 y 12, de acuerdo con la información. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Como decimos en el rancho, antes me hablas, mi querido Ricardo Sevilla.
como ya te estás cotizando, nada más no nos vayas a dejar aquí en Sin Censura abandonados, ¿eh? No, hombre, para nada. Acá es la casa, de aquí somos y aquí estamos. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Qué buena noticia de que le abren las puertas del gran periódico La Jornada a Ricardo Sevilla.